Mateo 7 del 13 al 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cierra tus ojos allí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, honramos, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Reconocemos que eres un Dios perfecto, bueno, bello y soberano. Y ante ti nos inclinamos y nos acercamos a ti, Señor, con confianza para hallar en ti la ayuda que necesitamos, el oportuno socorro que solamente podemos encontrar en ti, Señor. Necesitamos que tú nos ilumines, que tú nos muestres el camino por el que debemos andar, que pongas tus pasos por nuestras sendas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, inclinamos a ti nuestros corazones y te decimos, estamos dispuestos a escuchar tu palabra y tomaremos la determinación que tú quieres que tomemos en esta mañana en relación con ella. Que tu palabra haga la obra en cada vida, en cada corazón, conforme a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Mis amados hermanos, el título que le he colocado a esta enseñanza es el cristianismo del camino espacioso. Diga, el cristianismo del camino espacioso. Con este pasaje de las Escrituras se inicia lo que podemos llamar la conclusión o la aplicación del Sermón del Monte. En el Sermón del Monte, que comienza 2 capítulos antes, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor les predicó, les enseñó a los oyentes acerca de la naturaleza del reino que Él vino a ofrecer. Jesús en este sermón se encarga de enseñarles que los que son o hacen parte del reino son bienaventurados, es decir, que son doblemente felices si hacen ciertas cosas que Él les iba a decir. Dice que en su reino solo entran los pobres de espíritu y que ellos en el reino, y dice que de ellos es el reino de los cielos. Voy a ir parafraseando lo que dice el Sermón del Monte. Es decir, pobres en espíritu, no queriendo decir pobres económicamente. Pobres en espíritu es personas que necesitan la presencia de Dios, tienen una necesidad imperiosa de Dios en su vida. Entonces, si alguien dice, no, que yo soy pobre porque la palabra dice, y el reino de los cielos es mío, no es así. Pobres en espíritu, necesidad imperiosa de Dios. También Jesús les declara que los que lloran son bienaventurados porque serán consolados. Dice que los mansos recibirán la tierra por heredad, es decir, los que no atacan, los que actúan con cautela, los que no son agresivos, el que no está a la defensiva, el que no anda peleando por todo, sino que es sosegado, que es tranquilo, que es apacible, que es dócil. Y esto es para quienes, me detengo aquí un poquito para decirles, pasan todo el día peleando, compran las peleas. ¿Hay alguno aquí? Que reclaman, que andan siempre molestos. Ojo con eso. La palabra dice que de los mansos hay que llenar el reino de los cielos. Son los que actúan de manera apacible. También dice la palabra que son doblemente felices los que tienen hambre y sed de justicia, que tienen el deseo en su interior de hacer siempre lo correcto, de darle a cada uno lo que merecen. Y es como cuando tenemos hambre, comemos y nos saciamos, o tenemos sed, tomamos agua y nos saciamos.
pero luego volvemos a tener hambre y luego volvemos a tener sed. Entonces los actos justos de la persona que practica la justicia es así: se place en hacer lo bueno, se place en dar a cada uno lo que merece. Eso lo satisface por un tiempo, pero luego nuevamente desea volver a hacerlo. Amén. Jesús les explica que en su reino ser misericordioso es sumamente importante, porque el que es misericordioso, dice la palabra de Dios, en compensación por la misericordia que muestra, también él recibirá misericordia. Entonces Jesús les dice: hay que sentir compasión por los que sufren. Y hay que ofrecerles ayuda a los que sufren. Hay que perdonar para que Dios nos perdone. Usted sabe que eso es algo que es una regla. Si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces, en la medida que seamos misericordiosos, Jesús les aclara que ellos también recibirán misericordia. De hecho, la palabra dice en Salmos 18:25: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Es decir, la retribución de aquel que es misericordioso es que también recibirá misericordia de parte de Dios. Pero dice también en estas bienaventuranzas que los limpios de corazón podrán ver a Dios. ¿Y cuántos aquí quieren ver a Dios? Ese es el anhelo de todos nosotros. Habla de los pacificadores que serán llamados hijos de Dios. Este es el que restablece la paz. Este es el que no le echa más leña al fuego. Este es el que no le gusta andar discutiendo, ni tampoco le gusta hacer que la gente discuta. Usted sabe que hay gente así, ¿verdad? Esta es la persona que no vive en celos, que no vive en envidias, que no vive en discordias, sino que es la persona que es un bombero, capaz de apaciguar y de apagar el fuego. Los que son perseguidos, también dice Jesús, o atacados por causa de la justicia, ya tienen un puesto en su reino. Por causa de hacer lo que es justo, por hacer lo que a Dios le agrada. Ojo, que esto no es: ay, es que me están persiguiendo porque supuestamente me echaron del trabajo, me persiguieron hasta que me echaron porque me robé 1 millón de pesos. Y ay, eso, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? No, no es posible. Sí, claro, es injusto, porque es que no me robé 1 millón, me robé 5 millones. Y entonces hay personas que dicen: es que es injusto lo que me pasa. Es que, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es que hay cosas que nos pasan que son consecuencias de cosas que hacemos. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando obramos con justicia, nosotros también vamos a recibir de parte de Dios lo que Él nos ha prometido. Ese es un puesto en el reino de los cielos. Y al final de ese texto también dice que los que son perseguidos por causa de hacer la justicia, es lo que estoy diciendo. Lo que quería darles a entender es que la palabra de Dios dice que cuando nos ataquen, cuando digan cosas de nosotros, cuando nos persigan, pero cuando nos persiguen y cuando dicen cosas de nosotros siendo mentira, ¿ya? Siendo mentira. Entonces, el ejemplo que les acabo de poner es de alguien que ha sido atacado y que ha sido perseguido, pero porque lo que estaban diciendo de él era verdad. Entonces, estoy hablando de que por causa de hacer lo justo, es ofendido, es acusado sin razón. Y dice la palabra de Dios, y me encanta, esta es la parte que más me encanta, no sé a usted cuál de todas esas le gusta más. Esta me gusta mucho porque dice que el que es atacado, el que es ofendido sin razón, dice que recibirá un premio honorífico. Recibirá un galardón. Recibirá un galardón. Entonces, yo quiero ese galardón. Amén.
Y ojalá que cuando me ataquen, que cuando digan algo contra mí sea mintiendo. Amén. Esa es la condición. Pero también en este sermón del monte, Jesús declara que sus discípulos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y siguen muchas otras enseñanzas. Jesús enseña sobre la ira, sobre el divorcio, sobre el juramento. Jesús enseña sobre la regla de oro. Jesús enseña sobre el juzgar a los demás. Enseña sobre la oración. Ya dije el ayuno, ¿verdad? Y muchas otras enseñanzas. Cada uno de estos temas requiere de un estudio por separado. 22 enseñanzas, dice nuestro pastor. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Los que quieran entrar a este reino deben ceñirse a las reglas de este reino. De hecho, en este sermón, a este sermón se le conoce como la constitución del reino. Así que cuando usted quiera saber cuáles son las reglas del reino de los cielos, usted remítase al sermón del monte. Entonces, ¿qué dice esta palabra? Que depende de nuestra actitud en la tierra en relación con las cosas de Dios, así será nuestro destino en el futuro eterno. Amén. Esta descripción de su reino contrasta enormemente con lo que ellos creían, con lo que ellos estaban esperando. El reino que esperaban era un reino poderoso, era un reino que fuera un gran guerrero, que fueran guerreros. Ellos esperaban a un gran monarca que los defendiera de la dominación de sus enemigos. Ellos estaban esperando que por la fuerza esos enemigos salieran de su territorio. Eso era lo que ellos habían visto siempre. Eso era lo que siempre había pasado. Eso era lo que ellos siempre habían experimentado. ¿Qué era lo que ellos habían visto y qué era lo que ellos habían experimentado? Que un reino poderoso dominaba al más débil. Que con la guerra se lograba dominar o apropiarse de los territorios. Y cuando ese otro reino poderoso llegaba y dominaba el territorio, hacía a la gente de ese territorio sus súbditos. Pero entonces viene Jesús a decirles que su reino es un reino de paz, que su reino es un reino de justicia, que su reino es un reino de amor, que su reino es un reino de misericordia, que es un reino en donde la mansedumbre se valora, que es un reino en donde las personas deben actuar de una manera que a Dios le agrade. Imaginen ellos esperando a un guerrero, imaginen a ellos esperando a un gran conquistador, un rey imponente, un hombre implacable montado en un caballo gigante y con sus armamentos y toda su indumentaria. Pero resulta que aparece Jesús montado en un burrito. Dice la palabra de Dios, en un pollino. Ese es como un burro pequeñito, joven. Y entra Jesús en ese burrito indefenso, débil y tierno. Eso es una cosa loca. Eso es una cosa inconcebible, es una cosa totalmente opuesta o totalmente diferente a lo que ellos estaban esperando. Y viene Jesús y les describe su reino. Les describe su reino y para ellos estoy segura que fue una cosa muy rara. Qué raro sería para ellos escuchar eso. Porque no era lo que esperaban y no era lo que habían estado acostumbrados a ver. Jesús en estos versos anteriores a los versículos que leímos les expone acerca de la verdadera naturaleza de su reino y las verdaderas características de su imperio. Y ya casi para finalizar el discurso del Sermón del Monte aparece este texto que acabamos de leer. Aquí Jesús los invita a tomar una determinación en relación con la enseñanza que les estaba dando. Cabe de paso decir aquí que cada vez que usted escuche una enseñanza, debe tomar una determinación.
porque de no serán palabras que se las lleva el viento. Para concluir, el Señor les dice esto que acabamos de leer, para que ellos tomen una determinación. ¿Y cuál es la determinación? Entrar por la puerta angosta, entrar por la puerta que conduce a ese reino que Él les estaba describiendo. Se trata de una puerta estrecha que lleva a un camino, ¿cómo? Un camino espacioso, no, un camino angosto, por donde transitan, según lo que dice la palabra de Dios, pocas personas. Diga, pocas personas. Mira al de al lado, ¿será que tú y yo estamos transitando por ese camino angosto? Y saben una cosa, el destino de ese camino angosto es la vida eterna, la cercanía eterna con Dios. Amén. Pero Jesús les dice que también hay otra puerta por la que pueden entrar. Es decir, dos opciones. Se trata de una puerta ancha que conduce a un camino espacioso, por el que transitan pocas personas, por la que transitan muchas. Dice la palabra, muchas personas. Pero que este camino no conduce a su reino. Este camino conduce al peor lugar que pueda existir. ¿Usted sabe cuál es el peor lugar que pueda existir? Un lugar lleno de miseria sin fin. Este lugar Jesús lo describe como perdición. Esta puerta ancha conduce a un camino espacioso cuyo final es la destrucción. Diga, destrucción. El Señor plantea que solo hay dos posibilidades: la puerta angosta y el camino estrecho. Y la puerta ancha y el camino espacioso. Hablemos hoy acerca del camino espacioso, y por eso le he llamado a esta enseñanza el cristianismo del camino espacioso. ¿Cuáles son las características de ese camino espacioso? Otro día les enseño acerca del cristianismo del camino angosto. Ojalá el Señor lo permita. ¿Cuáles son las características de ese camino espacioso? Tome nota, apúntelo para que no se le olvide. En este camino espacioso no hay reglas. En este camino espacioso no hay leyes. Cada quien hace lo que bien le parece. Aquí no se le llama pecado al pecado, sino error. Aquí no hay contemplación con Dios y que, ay, me dolió lo que hice con Dios. No. No hay arrepentimiento, no hay cargo de conciencia, no hay malestar interior por lo que se hace. Porque es que Dios es amor. Y como Dios es amor, cualquier cosa que yo haga, Dios me la va a perdonar. Amén. Este camino es más chévere, este camino es bien relajado, es menos exigente. Aquí no hay que esforzarse, aquí cualquier cosa está bien y cualquier cosa se puede hacer. Ahora, ¿quiénes van por ese camino espacioso? Ya dijimos cómo es ese camino, ahora vamos a ver quiénes van por ese camino. Los que van por el camino espacioso son los incrédulos. Digan amén. Sin excepción, los incrédulos. Pero también van por ese camino gente que se cree espiritual. Dicen amén. Amén. Yo pensaba que nadie iba a decir amén. Gente que se cree espiritual y que creen que tienen una buena relación con Dios. Ay, ay, ay. El hombre común y corriente y muchos que se llaman cristianos han preferido escoger la puerta ancha y el camino espacioso porque, como les dije, es más chévere, es más fácil, es menos esforzado, es menos exigente. Aquí cualquier cosa está bien y por nada nos vamos a sentir mal. Note a quién le está hablando Jesús en el pasaje.
Esto es para aclarar lo que acabo de decir, que por allí también van gente que se cree espiritual y que tienen una buena relación con Dios. Note aquí que él le está hablando a gente en el pasaje, le está hablando a gente que de un modo u otro están interesados en el tema del reino. Para los judíos el tema del reino era primordial, tenía este asunto, en este asunto del reino ellos tenían un especial interés. El Señor Jesús aquí no le está hablando a gente irreligiosa. Él aquí no le está hablando a gente abiertamente inmoral. Él aquí no le está hablando a un grupo de ateos. El Señor le está hablando a gente que usualmente es parecida a la que vemos en las iglesias. Por supuesto que aquí no. En las iglesias, gente o personas interesadas en las cosas espirituales, personas que no rechazan con odio la palabra del Señor. En Mateo 7:15 vamos a confirmar esto. Aquí podemos observar Mateo 7:15. ¡Qué rapidez! Aquí podemos observar a Jesús advirtiéndole a sus oyentes que tuvieran cuidado con los falsos profetas. Y dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto indica que escuchaban a predicadores. Esto indica que tenían contacto con gente que hablaba la palabra de Dios. Amén. Y en Mateo 7, del 21 al 23, Jesús también les advierte que tuvieran cuidado de sí mismos, que tuvieran cuidado con el engaño de sus propios corazones. Miren lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dando a entender que muchos llegarían al final del camino engañados, diga engañados, creyendo que se dirigían al reino de los cielos cuando en realidad estaban caminando hacia la perdición, hacia la destrucción de sus almas. Eran personas que estaban envueltas en actividades religiosas. Eran personas que estaban interesadas en la palabra de Dios. Era gente que de una u otra manera servían a Dios, daban diezmos, ofrendas, primicias, hacían cultos, sacrificios a Dios. Ellos sabían de lo que Jesús les estaba hablando. Mis amados hermanos, y hoy día se está viviendo el cristianismo de la puerta ancha. Satanás le ha presentado a mucha gente una opción distinta al verdadero camino que Dios ha trazado para nosotros. Una opción más atractiva que la que Cristo ofrece. Entre comillas, más cómoda. Satanás ha puesto delante de mucha gente la opción de conseguir los beneficios que nos ofrece Jesucristo, pero de una manera distinta. Los beneficios de ir por la puerta estrecha y el camino angosto, entrando por una puerta ancha y transitando por un camino espacioso. Este es el ofrecimiento. Te doy todo lo que Cristo te ofrece, sin todos los inconvenientes que trae la oferta de Cristo. Esta es la puerta ancha. Mira, es más, te dice Satanás: ven, acá conmigo vas a estar mejor. ¿Por qué vas a preferir el camino estrecho donde todo es más difícil? ¿Es difícil o no es difícil?
¿Por qué ir por un camino donde vas a tener dificultades? ¿Por qué ir por un camino donde tienes que lidiar con problemas de conciencia? ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Será que voy a agradar a Dios con esto? ¿Será que desagradaré a Dios? ¿Para qué vas a lidiar con esos problemas de conciencia? ¿Por qué ir por un camino donde tienes que mantenerte en pie de guerra todo el tiempo? Eso cansa. Pie de guerra, peleando contra el pecado, peleando contra el diablo, peleando contra las circunstancias. Eso cansa. Te ofrezco el camino ancho. No tendrás que luchar contra nada. ¿Por qué ir por un camino donde vas a sufrir persecución? ¿Por qué ir por un camino donde no puedes hacer lo que te dé la gana? Eso sí me gustó. ¿O no te gusta a ti? Hacer lo que nos dé la gana. Ese ofrecimiento a cualquiera le llama la atención, ¿sí o no? ¿Por qué ir por un camino por donde tienes que ser austero? ¿Por qué tienes que ir pensando siempre que tienes que cumplir las normas morales, las normas espirituales, las leyes de Dios? Acepta. Ustedes saben que está hablando el diablo, ¿verdad? Acepta mi ofrecimiento porque no hay que ser fanático para seguir a Dios. Porque, ¿por qué te quieres complicar la vida? ¿Por qué queremos tener una vida complicada? El camino que te ofrezco es relajado. El camino que te ofrezco es fácil. Además, el camino que te ofrezco es el más popular. Mira, abra los ojos así y diga, mira la cantidad, la multitud de gente que va por él. Mira la multitud de gente que va por él. Compáralo con los pocos que van por el camino angosto. Mis amados, los que aceptan este ofrecimiento son los que Cristo menciona como la gente que camina por el camino espacioso. Personas que se han alejado de los principios bíblicos, que viven sus vidas, entre comillas, pues, cristianas, al acomodo. Personas religiosas, personas que dicen Cristo es Señor de mi vida, pero no hay nada más alejado de la realidad. Como Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque son personas que no están dispuestas a tomar la cruz de Cristo. El Señor un día les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y sabe usted qué es hacedor de maldad? ¿Quiere saberlo? Si quiere saberlo, con mucho gusto se lo digo. ¿Quiere que se lo diga? Los hacedores de maldad son los que van contra la ley de Dios, o que tienen la ley de Dios pero que no la practican. Son personas que no se someten a la voluntad de Cristo, sino que establecen sus propias normas, establecen sus propias reglas. Estos continuamente van en contra de lo que en realidad Dios dice. Porque Dios ha determinado cómo deben ser las cosas y van en contra de lo que Dios ha determinado. Hacedores es una acción continua, permanente, es decir, continuamente hacen el mal. La tendencia natural del hacedor de maldad es hacer lo malo. Ahora, ¿por qué se le llama camino espacioso? Ya dijimos cómo era ese camino, ya dijimos quiénes van por ese camino. Ahora, ¿por qué se llama camino espacioso? ¿Por qué se llama camino espacioso? Porque allí cabe lo que sea, diga lo que sea. Por eso vemos tantas cosas en el pueblo que se llama cristiano, que de cristiano, y oiga que estoy hablando de cristiano, pero es entre comillas,
tienen solo el nombre. Usted sabe que hay iglesias que se llaman cristianas donde los asistentes son gays y donde los pastores también son homosexuales. Ojo, yo estoy diciendo esto a costa de mi propia voluntad, porque por esto me pueden sancionar, porque ya ahora no se puede hablar abiertamente de esta manera. Aun cuando Dios recrimina abiertamente eso, esas iglesias se llaman cristianas. Usted sabe que hay congregaciones que se dicen cristianas donde la gente toma, fuma, baila, tiene relaciones extramaritales y hacen cualquier cantidad de cosas y hacen unos cultos apoteósicos para Dios. Usted sabe que hay iglesias que se llaman cristianas que promueven la práctica de actividades ocultistas. En este cristianismo de la puerta ancha se prefiere pagar para que me lean las cartas, para que me hagan una limpia, para que me echen la suerte, para que me digan el futuro, que ir a Dios, quien es el que sabe todas las cosas. ¿Quién es el que tiene el control de todas las cosas? Se prefiere ir a donde el supuesto profeta para que me diga lo que me pasa y para que me diga lo que me va a pasar, en vez de ir a las escrituras, donde ya todo está escrito. Se cambia al adivino por el profeta. Y ojo que no estoy diciendo que el ministerio de profeta no existe. El ministerio de profeta es real y está vigente. Pero el que es profeta debe ceñirse a lo que la palabra de Dios dice. Debe administrar su don de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Los profetas no son adivinos. No están en el pueblo de Dios para decirte lo que te va a pasar, ni para decirte lo que quieres escuchar. Hay iglesias donde han tomado por costumbre hacer ministraciones a la gente y hablarles al oído cosas que quieren escuchar. No viene de parte de Dios. Y me quiero detener un poco aquí. Toda la vida se han mezclado temas religiosos con el ocultismo. Toda la vida se ha defendido el ocultismo. Dicen, eso no tiene nada de malo. Los que practican esas cosas son de Dios. Ellos utilizan la palabra de Dios, usan la Biblia. ¿Sí o no? Es bueno porque... Mira, ella le hizo brujería al esposo y ahora el esposo está regio, está ahí caminando como debe ser, porque andaba en la calle con otras mujeres, le hizo brujería. Eso fue bueno, se arregló el matrimonio. Es que me estaba yendo mal en el trabajo, entonces hice una magia. Me practicaron una magia y entonces ahora me está yendo bien en los negocios. Déjame decirte que aunque muchos lo defiendan, aunque muchos digan que eso es bueno, Dios no lo aprueba. Dios lo aborrece. No son de Dios los que consultan el tarot. No son de Dios los que consultan el horóscopo, los que usan la brujería, la magia blanca, la magia negra. Yo no sé cuántos colores hay. El vudú, la astrología, el espiritismo, la proyección astral, la telepatía, la invocación de muertos, la invocación de ángeles está en boga ahora. Eso es una actividad ocultista. ¿Los ángeles existen? Sí. Pero no, Dios nos manda a invocar ángeles. La clarividencia, el magnetismo personal, la hechicería, etcétera. Nada de eso es de Dios. Diga nada.
de eso, es de Dios. Pero esas prácticas son perfectamente normales en el cristianismo de la puerta ancha, en el cristianismo del camino espacioso. Mucha gente practica estas cosas con total normalidad. Y yo hoy, con la autoridad de Jesucristo, digo, y escúchalo muy bien, las actividades ocultistas no tienen nada que ver con Dios. Quienes practican y creen y siguen a personas que practican estas cosas no están bien con Dios. Van por el camino espacioso, cuyo final es la destrucción eterna. Amén. Por ejemplo, hay cristianos que santiguan a los niños porque si no se enferman. Esa práctica no es cristiana, o no le cae mal de ojo. Y dice, ay, yo los santigué. Pídale perdón al Señor. Le puso la aseguranza, la manillita. Esas son actividades del mundo oscuro. En la iglesia donde yo asistía, la pastora promovía entre las hermanas de la iglesia que le echaran en la comida de sus esposos aceite ungido. A sus esposos inconversos. Aceite ungido en la comida sin que ellos sepan. Brujería. Brujería. Una amiga tuvo una situación difícil y se fue a vivir a la casa de una hermana de su iglesia. Rentaron un cuarto allí. Salían a hacer diligencia y cuando regresan al colegio, y cada vez que regreso está el cuarto lleno de aceite. Por todos lados, todo empatado de aceite. Brujería. Supuestamente orando por ella y supuestamente echando a los demonios, pero Dios mandó a hacer eso. Y mucho menos sin el consentimiento. La gente que anda por el camino ancho no es cristiana en realidad. No son cristianos, pueden decirlo y pueden creerse, pero no lo son en realidad. Así de simple, mi amado hermano. ¿Por qué se llama camino espacioso? Segundo, porque este camino ancho, por este camino ancho, se puede ir con todos los paquetes que quiera. Los puede ir cargando y los puede ir arrastrando como quiera. Y hasta puede mandar a alguien que se los vaya rodando. Así como en el aeropuerto. Puede llevar todos los paquetes que quiera. Aquí no hay límite para la carga que usted puede llevar. Usted puede ir allí con sus buenas obras. Usted puede ir con la altivez. Usted puede entrar allí con su pecado. El pecado que usted quiera tranquilamente. Se puede andar como si nada con sus propios deseos. Aquí hay algo muy interesante. Y es que aquí hay un gran deleite por las promesas de Dios. Usted sabe que también leen la Biblia, ¿verdad? Las promesas de Dios. Oh, Señor, tu palabra dice tal cosa. Reclamo mi promesa. Pero ese gran deleite que tienen por las promesas no les deja ver que también en la palabra hay leyes. Que también en la palabra hay mandamientos. Que también en la palabra hay ordenanzas. No saben qué es eso. Solamente Dios para lo que yo quiero. Para lo que a mí me conviene. Amén, pastor. No se sabe qué es eso, de qué es la voluntad de Dios, ni mucho menos se habla lo que a Dios le desagrada. En este camino ancho puedes estar allí tranquilo con tu autosuficiencia, puedes estar allí tranquilo sin estudiar la palabra de Dios. Aquí en el camino espacioso no se tienen en cuenta los principios de la modestia. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser modestos al vestir, ¿verdad? Sobre todo a las mujeres. Y en cambio aquí en este camino dice, te puedes vestir como quieras. No se tienen en cuenta
los principios de la modestia para vestir. ¿Qué es eso de que las mujeres deben ser recatadas y que deben estar tapadas? Tú puedes ir por allí enseñando tu cuerpo y tranqui, no pasa nada, no pasa nada. Los que entran por la puerta ancha no tienen que dejar el mundo atrás. Miren todos los paquetes que podemos llevar. Por eso es que es deseable este camino. Los que entran por esta puerta no tienen que dejar el mundo atrás. Usted puede entrar con el mundo y su estilo de vida. Usted puede entrar con el mundo y sus modas. Usted puede entrar con el mundo y sus metas. Usted puede entrar con el mundo y sus deleites. Usted puede entrar con lo que quiere y estar tranquilo con lo que quieras. Hay suficiente espacio para todo y no te vas a tropezar con nadie. Esto es lo que el diablo ofrece, un cristianismo sin demandas, un cristianismo distinto para llegar al cielo. Y una supuesta manera, oiga esa palabra, supuesta manera de agradar a Dios. Anda, pero es que en esa iglesia hacen esto y aquello, yo también lo haré. Eso es bueno porque es la iglesia. Es la iglesia. Anda, pero si ella es cristiana y canta en el coro. No voy a mirar a Luisa, de pronto piensa que ella. Anda, pero si es cristiana y canta en el coro y hace esto y aquello, eso entonces no tiene nada malo. Si ella lo hace, yo también lo voy a hacer. No, mi hermano, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque son pocos, dice la palabra, los verdaderos cristianos. Son pocos los que andan por el camino angosto. Pueden cantar muy bonito, óigalo muy bien. Pueden predicar muy bueno. Pueden hacer obras de caridad muy notables. Pueden ser personas muy carismáticas. Pueden ser o hacer lo que sea, pero si sus vidas no se rigen bajo los parámetros de la palabra de Dios, no son de Dios. ¿Quiere que se lo repita? Si no se rigen bajo los parámetros de la palabra de Dios, no son de Dios. Están construyendo sobre hojarasca. Su fundamento no es Cristo. El cimiento que tienen es inestable y en cualquier momento se va a venir abajo. Ellos van por el camino ancho. Se llama camino espacioso porque se entra por una puerta engañosa. Usted sabe, esa puerta ancha tiene un letrero que dice camino al cielo. Pero los que caminan por allí, dice la palabra, repentinamente se darán cuenta que los llevó más bien a la destrucción eterna. Se darán cuenta que caminaron engañados. Y dirán, pero si Padre, en tu nombre hicimos milagros. Pero si en tu nombre sacamos demonios, si en tu nombre profetizamos, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga esa palabra que es importante, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, ¿qué quieres tú cómo maneje yo este asunto? Señor, ¿cómo quieres tú que yo trate a mi esposo? Señor, ¿será bueno hacer este negocio o no? ¿Cómo quieres que me relacione con la gente? Señor, ¿esto te parece bien o te parece mal? Señor, 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 hacer la voluntad del Padre es lo que nos debe motivar a nosotros. Debo procurar hacer la voluntad de Dios, no mi parecer, la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué quieres tú que haga? ¿A dónde quieres que vaya? Preséntame a la persona indicada para hacer esto. Ábreme tú la puerta, Señor. El que no se somete a la voluntad del Padre va por un camino espacioso, engañándose a sí mismo.
Usted sabe que la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parece derecho. Le parece derecho, pero está engañado porque su final es la destrucción. El final es la muerte, dice la palabra de Dios. Y por último quiero decirte a dónde conduce ese camino espacioso, aun cuando ya lo sabes. Ese camino espacioso conduce a la destrucción eterna. Diga, destrucción eterna. Son palabras mayores, oiga. Destrucción eterna. Esa destrucción eterna no tiene, o más bien no quiere decir que vas a dejar de existir, o que esa persona que se expone a la destrucción eterna va a dejar de existir. Porque es lo que algunos dicen, los va a destruir. Ya no van a ser más, no. Se trata más bien la destrucción eterna de una destrucción total de todo bienestar, del cualquier bienestar del que se pueda disfrutar. Se trata de la más grande de las miserias. ¿Usted sabe cuál es la más grande de las miserias? Pregúnteme cuál es la más grande de las miserias. La más grande de las miserias, mis amados hermanos, es existir eternamente separados de Dios, en el lugar reservado para el diablo y sus ángeles. Eso es la más grande de las miserias. Vivir eternamente separados de la presencia de Dios. Y son muchos los que van por ese camino, como si nada les va a pasar. Aquí no hay obstáculos, aquí todos van sin ninguna prevención porque no hay nada que los detenga. Sin embargo, sabemos que el final de ese camino es la separación eterna de Dios. Mis amados, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte. Diga muerte. Dígale al de al lado, muerte. Y muchos morirán engañados. Hay muchos que le agregan a sus vidas y a sus creencias lo que sea, sin ni siquiera investigar si Dios lo aprueba o no. Hay que tener mucho cuidado. El camino de la vida eterna es angosto, no cabe casi. Tienes que ir con cuidado, porque cualquier cosa te puede sacar, cualquier cosa te puede detener y cualquier cosa te puede hacer devolver. Hay que tener mucho cuidado cómo andamos, porque puede resultar que estamos fuera de la senda. O sin darnos cuenta, más bien, podemos estar andando en el camino espacioso. Y ese camino espacioso conduce a la perdición. Quiero que cierres tus ojos allí, no te vas a poner de pie. El camino espacioso es el intento del hombre por cambiar lo que Dios ya ha establecido. Hoy quiero que pienses si es lo que Dios trae para tu vida y para mi vida en este día. ¿Cuál de esas dos puertas, por cuál de esas dos puertas has entrado tú? ¿Por la del cristianismo fácil o popular y sin demandas? ¿O por la puerta estrecha? ¿Por cuál de esos dos caminos vas tú? El Señor plantea, y escúchalo muy bien, que solo hay dos posibilidades para escoger y solamente tienes una sola elección. Hay dos caminos, el difícil y el fácil, no hay un camino intermedio.
Se entra a esos caminos por dos puertas, una puerta angosta y una puerta ancha. No hay otra puerta. Solo hay dos grupos de personas: los muchos que van por el camino ancho y los pocos que van por el camino angosto. No hay un grupo neutral. Y estos dos grupos, cada uno va a un destino eterno. Uno para vida eterna y el otro para la destrucción o la muerte eterna. No hay un tercer destino. No hay una tercera posibilidad. Dios nos invita hoy a tomar la determinación de entrar por la puerta correcta y a transitar por el camino correcto, porque no todos los caminos conducen al cielo. No todos los caminos conducen al cielo. ¿Puedes entrar allí en devoción con Dios? El Señor te dice hoy, escucha con atención. Cuídate, cuídate, cuídate. Cuídate de ser uno de los pocos que entran por la puerta angosta. Cuídate de ser uno de los que transitan por el camino estrecho. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El Señor te dice, cuida de ti, cuida de lo que crees, cuida lo que aceptas que haga parte de tu vida. Cuídate de a quién imitas, cuídate de a quién sigues, a quién le crees, cuida lo que haces, cuídate de hacer lo que hace Vicente. Vicente hace lo que hace toda la gente, cuídate de a dónde vas. Cuídate de ir por el camino que Dios ha trazado para ti, que es un camino angosto. Cuídate de no ir por el camino espacioso, que es el cristianismo del camino espacioso. Y ese camino es Jesús. Lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Y ese es el camino que Dios nos invita hoy a transitar. Si quieres, ponte de pie, o si quieres puedes arrodillarte en una actitud de reverencia ante tu Dios. Porque es necesario que hoy vengamos a su presencia para analizar nuestras vidas y determinar hoy lo que queremos hacer, o para reafirmar lo que ya hemos hecho. Restaura mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Jesús. Mira esta congregación y a todos los oyentes, Dios. Límpiame, santifica. Cada uno hoy sabe por cuál camino están dando. Yo oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú determines tu voluntad y propósito sobre la vida de cada uno de los aquí presentes. Que tengas misericordia y compasión de cada uno de nosotros, Señor. Y los que están yendo por un camino ancho y espacioso, con tu poder, con tu amor, tu misericordia y tu soberana voluntad, Señor, los hagas reencaminarse por el camino correcto, Señor. Hoy queremos, Señor, rogar tu perdón. Tu perdón, Señor. Dígale: Señor, perdóname por haber aceptado en mi vida cosas que a ti te desagradan, por estar yendo por el camino que yo no pregunté, no te consulté si era el correcto.
por pasarme por la faja, Señor, tu palabra, lo que tú dices, tu voluntad, Señor, por practicar cosas con las que tú no estás de acuerdo. Señor, perdona a tu iglesia, perdónanos a cada uno de nosotros y límpianos de toda maldad. Queremos ese día final estar delante de ti, que no nos vayas a decir: apártate de mí, no te conozco. Queremos, Señor, que en ese día final digas: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al reino de tu Señor. No queremos clamar a ti: Señor, Señor, pero si yo hice esto, aquello. Queremos ser sinceros, Dios. Sí, Señor. Ayúdanos a andar por el camino que tú has trazado para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Jesús. Vamos, dígale con sus propias palabras qué entendió de la palabra, qué determinación toma hoy en su vida. Te voy a dejar unos segundos para que le digas con tus propias palabras: Señor, yo determino hoy esto. Sí, Señor. Sí, Señor. ¿Qué determinas hoy con tu vida, con tu relación con Dios? Yo determino hoy, Señor, consagrar mi vida a ti por completo. Amarte, servirte, Señor. Consultarte todo lo que tenga que ver con todos los aspectos de mi vida. No aceptar en mi vida nada que no sea contemplado por tus escrituras. Yo determino hoy, Señor, que me desharé de cualquier cosa que tengo en mi vida que sé que a ti te desagrada. No quiero ir por el camino espacioso, yo quiero ir por el camino angosto, que es Jesucristo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Dígalo conmigo: ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Vamos, es un momento de Ven, reverencia. Espíritu, ven, Espíritu, ven, Ven, lléname, Espíritu. y Trae claridad, lléname, Señor. Trae Señor, luz, Señor. con tu preciosa Disipa, Dios, toda oscuridad en el nombre Purifícame, de Jesús. Revienta, Señor, toda cadena. y lávame, Revienta, Señor, todo renuévame, En el nombre poderoso de restáurame, Jesús. Señor, con tu Destruye, poder. Señor, en el nombre de Jesús, toda cautividad. Purifícame y lávame, Toda obra de tinieblas en el nombre renuévame, poderoso de restáurame, Restáuranos, Señor. con tu poder. Avívanos, Señor, con tu poder. Purifícame Purifícanos, y Señor. lávame, Lávanos, renuévame,
Restaurame, Señor, con tu poder, con tu poder. Amén, así Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. La iglesia del Recreo hoy, Señor, determina Señor, te quiero conocer. andar por el camino angosto. Y los que van por un camino espacioso Te quiero determinan volver al camino correcto.